En Duende Reddit, la historia de hoy es... Al descubrir la infidelidad de mi madre a los 16 años, ella convenció a mi padre de que yo estaba mentalmente enferma, y me encerraron 3 meses en un psiquiátrico. Después de 10 años mi padre atrapó a mi madre con su amante, y ahora quiere reconciliarse conmigo. Tengo 26 años y he cargado este peso durante casi una década. Estas últimas semanas han destrozado por completo todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma, sobre cómo se supone que funciona la vida. Siento como si hubiera estado caminando sobre terreno firme toda mi vida, para darme cuenta de repente que nunca fue estable. Las grietas siempre estuvieron ahí. Simplemente no las vi hasta que se abrieron completamente bajo mis pies. Para explicar realmente cómo se desmoronó todo, tengo que retroceder hasta el origen. Tenía 16 años, era una adolescente normal, haciendo malabarismos entre los estudios, las amistades y los dramas típicos de esa edad. Nada extraordinario. Una noche mi madre estaba preparando la cena y me pidió que buscara una receta en su móvil. Era algo tan pequeño, algo que había hecho 1000 veces, así que no lo pensé 2 veces. Pero mientras navegaba por sus notas guardadas, apareció una notificación. Era de alguien llamado Thomas. Las primeras palabras me provocaron un vuelco en el estómago. Anoche fue increíble. Me quedé helada. Conocía ese nombre. Thomas trabajaba con mi madre. Lo había visto en fiestas de la empresa, barbacoas, celebraciones. Solo una cara familiar más en el trasfondo de mi vida. Al principio, me dije que probablemente estaba malinterpretando algo. Tal vez era inocente. Quizás estaba leyendo demasiado entre líneas, pero la angustia se instaló en mi estómago. Y antes de poder contenerme, abrí el mensaje. Fue entonces cuando todo mi mundo se vino abajo. Los mensajes no eran simples coqueteos. Eran explícitos. Y peor aún, llevaban años intercambiándolos. Durante semanas, no supe qué hacer. Me sentía enferma. Enferma de culpa, de miedo, con el peso insoportable de conocer algo que nunca debí descubrir. Mi padre, a quien adoraba más que a nada, no tenía ni idea y no merecía esto. Era el mejor padre que alguien podría desear. Amable, trabajador. Siempre presente sin importar qué. Aunque dirigía su propio pequeño negocio y trabajaba largas jornadas, siempre sacaba tiempo para nosotras. Nos ayudaba con los deberes y preparaba tortitas los fines de semana. Nos arropaba todas las noches. La idea de que estuviera siendo traicionado me oprimía el pecho. No podía dormir. No podía comer. Sentía como si guardara un secreto demasiado pesado para soportarlo sola. Y entonces surgió otro pensamiento, algo que realmente no quería considerar: la cronología. Mi hermana pequeña tenía 14 años en ese momento, lo que significaba que había nacido justo cuando comenzaron los mensajes entre mi madre y Thomas. Al principio me dije que estaba exagerando. Pero luego, cuanto más la observaba, más lo notaba. No se parecía a papá. No como yo. Sus rasgos eran más suaves. Su pelo más claro. Cuanto más atención prestaba, más veía a Thomas en ella. Una vez que ese pensamiento entró en mi mente, no pude deshacerme de él. Era como si se hubiera activado un interruptor y de repente no pudiera dejar de verlo. Me sumergí en un agujero sin fondo, rebuscando en viejas fotos familiares, comparando rasgos en cumpleaños y reuniones, buscando cualquier cosa que pudiera probar o refutar lo que empezaba a creer. Y cuanto más miraba, más convencida estaba. Mi hermana podría no ser hija biológica de mi padre. Al principio, intenté alejarme de esta idea. Me dije que estaba siendo ridícula, viendo cosas que no existían, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Y finalmente no pude guardármelo más. Una noche cuando estábamos solo mi madre y yo en la cocina, con mi padre en el trabajo y mi hermana con sus amigas, la confronté. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza. Pero necesitaba respuestas. Pensé que quizás se derrumbaría, admitiría la verdad y podríamos averiguar cómo seguir adelante. No fue así. Perdió los estribos. No solo lo negó todo. Lo volteó contra mí. Me llamó loca. Me acusó de invadir su privacidad, haciéndome sentir como si yo fuera quien estaba haciendo algo malo. Y antes de que pudiera procesar lo que ocurría, agarró su teléfono y llamó a mi padre. Nunca olvidaré cómo sollozaba por teléfono, actuando como si yo fuera la villana. Hizo que sonara como si la estuviera acusando de las cosas más horribles e indignantes. Para cuando mi padre llegó a casa, ella ya había manipulado toda la historia a su favor. De repente yo no era una hija destrozada tratando de entender lo que había descubierto. Era solo una adolescente rebelde y problemática inventando mentiras. Mi padre me sentó, su voz suave, sus ojos llenos de paciencia. Me dijo que entendía que estaba pasando por un momento difícil, pero que no podía decir esas cosas sobre mi propia madre. La decepción en sus ojos me destrozó. Le creía completamente a ella. Y en ese momento supe que no había nada que pudiera hacer. Así que lo enterré.
Fingí que solo había estado comportándome mal, tal como querían. Reprimí todo e intenté seguir adelante. Pero sin importar cuánto tiempo pasara, nunca desapareció realmente. Siempre estuvo ahí, agazapado en el fondo de mi mente, esperando. Y lo que ocurrió después fue una auténtica pesadilla. Tras conseguir mi madre voltear todo en mi contra y hacerme quedar como la mala, mis padres llevaron las cosas aún más lejos. No les bastó con negarse a creerme. Querían demostrar que yo era el problema. Me arrastraron a múltiples psiquiatras, decididos a obtener un diagnóstico que justificara su versión de la realidad. Y consiguieron exactamente lo que buscaban. Me etiquetaron con tendencias paranoicas, depresión e incluso pensamiento delirante. Mi madre interpretó su papel a la perfección, presentándose como la madre preocupada y afligida que solo quería ayudar a su hija problemática. Les dijo a los médicos que mis falsas creencias sobre su aventura y la paternidad de mi hermana eran solo síntomas de algo más profundo. Pintó la imagen de una hija que estaba en caída libre, perdida en algún mundo de fantasía de su propia creación. Y cuando me negué a retractarme, cuando insistí en que sabía lo que había visto, que no lo estaba inventando, escalaron las cosas de una manera que nunca imaginé. Me internaron en un centro de salud mental. Durante 3 meses, estuve atrapada en un lugar donde cada persona a mi alrededor intentaba convencerme de que estaba enferma. Fui medicada, vigilada y repetidamente me dijeron que estaba sufriendo de falsos recuerdos. Los terapeutas se sentaban frente a mí, explicándome con calma que mis acusaciones contra mi madre eran un mecanismo de defensa creado por mi mente perturbada para procesar otras luchas emocionales. Me aseguraban que había malinterpretado las cosas, que estaba proyectando inseguridades y que necesitaba aceptar la verdad, su verdad. El gaslighting fue implacable. Ya no solo luchaba contra mis padres, sino contra un sistema entero que ya había decidido que yo estaba rota. Y después de un tiempo, comenzó a funcionar. Me quedaba despierta por las noches mirando al techo, preguntándome si quizás tenían razón. Tal vez había malinterpretado algo. Tal vez había imaginado esos mensajes. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Lo peor de todo fue perder a mi hermana. La persona que más había intentado proteger era la que se volvió completamente contra mí. No era solo distancia. Me odiaba activamente. Mi madre debió alimentarla con tantas mentiras que me veía como una enemiga, alguien que había intentado destrozar nuestra familia por celos o resentimiento. Me excluyó por completo y no tenía forma de arreglarlo. Cuando finalmente me dieron el alta, el ambiente en casa era insoportable. Mis padres me trataban como si fuera frágil, como si fuera una bomba de relojería alrededor de la cual debían pisar con cuidado. Cualquier desacuerdo, por pequeño que fuera, siempre me era devuelto como prueba de mi inestabilidad mental. Cada vez que intentaba protestar, me recordaban mi historial de inventar cosas, mi condición, y cómo me habían ayudado durante mi crisis. La manipulación nunca cesó y algunos días realmente les creía. Quizás había malinterpretado. Quizás había exagerado. La línea entre la verdad y la ficción se había difuminado tanto que incluso yo ya no estaba segura. Pero sabía una cosa con certeza. Tenía que salir de allí. Tan pronto como cumplí 18 años, me marché. Me mudé tan lejos como pude para ir a la universidad, asumiendo enormes préstamos para no depender económicamente de mis padres. Sabía que si dependía de ellos, usarían eso como otra forma de controlarme. Así que corté todos los lazos posibles. Construí una nueva vida, terminé la carrera, conseguí un buen trabajo en el sector tecnológico. Hice verdaderas amistades, personas que me veían por quien era, no por quien mis padres me habían hecho creer que era. Mantuve el contacto familiar al mínimo. Alguna llamada en fechas señaladas y mensajes de cumpleaños, lo justo para evitar dramas innecesarios. Mi hermana me había bloqueado en redes sociales hacía años, así que no quedaba nada que salvar. Y entonces, la semana pasada, mi padre llamó. En cuanto escuché su voz, supe que algo iba mal. Sonaba destrozado de una manera que nunca había oído antes, como si algo lo hubiera aplastado por completo. Resultó que la aventura de mi madre nunca terminó. Después de todos estos años, mi padre finalmente los había pillado juntos en su casa de vacaciones, nada menos. Había contratado a un investigador privado, y lo que descubrieron era innegable. Años de pruebas, correos electrónicos, mensajes y conversaciones que se remontaban a mucho antes de que yo encontrara aquellos mensajes en el móvil de mi madre. Y entre los mensajes había discusiones sobre la paternidad de mi hermana. Todo lo que había intentado decirles una década atrás era cierto. Mi padre se derrumbó llorando. Se disculpó por todo, por no creerme, por permitir que me internaran, por fallarme como padre. Me dijo que se estaba divorciando de mi madre y que quería arreglar las cosas entre nosotros. Quería reconstruir nuestra relación. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido alivio, pero todo lo que sentí fue rabia. ¿Cómo se suponía que iba a aceptar su disculpa?
¿Cómo se suponía que iba a fingir que todo estaba bien ahora que finalmente sabía la verdad? ¿Qué hay de los años que perdí, el tiempo que pasé siendo medicada y convencida de que estaba loca, la relación con mi hermana que había sido destruida, la confianza que había perdido en mi familia, en las figuras de autoridad, en mí misma? Le dije que si realmente quería disculparse, necesitaba devolverme esos años. Pero, por supuesto, eso era imposible. Y fue entonces cuando su arrepentimiento se transformó en ira. Me llamó una decepción, me acusó de ser egoísta y me dijo que él también estaba sufriendo. Y que al menos él estaba intentando arreglar las cosas. Y ahora no sé qué hacer. Racionalmente, entiendo que mi padre también fue víctima de las mentiras de mi madre. Fue manipulado igual que yo, pero al mismo tiempo, él eligió creerle a ella en lugar de a mí. Ni siquiera consideró investigar lo que yo decía. Me descartó tan fácilmente y permitió que me internaran sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo perdonas algo así? ¿Cómo reconstruyes una relación con alguien que estuvo dispuesto a desecharte tan rápido? Así que ahora me quedo con esta pregunta. ¿Estoy equivocada por no aceptar su disculpa? ¿Debería darle otra oportunidad? Actualización 1. Antes que nada, quiero daros las gracias. No esperaba este tipo de respuesta. Y sinceramente, leer todos vuestros comentarios me hizo llorar. Por primera vez en años, siento que la gente realmente me cree, que no estoy loca. Que lo que me pasó fue real y tan retorcido como siempre supe que era. Es abrumador, pero de una manera que se siente como si un peso finalmente comenzara a levantarse. Durante tanto tiempo he cargado esto sola, sepultada bajo años de dudas y manipulación psicológica. Pero escuchar a tantas personas que lo ven por lo que realmente fue, no tengo palabras, solo gracias. Ayer hablé con mi terapeuta sobre todo, la llamada de mi padre, la ira que ha estado ardiendo como un fuego en mi pecho, y todas las emociones que siguen golpeándome como un tren de carga. Me ayudó a darme cuenta de algo que no había comprendido del todo antes. Mi rabia no es solo hacia mi padre. Es hacia todos los adultos que deberían haberme protegido y no lo hicieron. Es hacia el psiquiatra que nunca se detuvo a considerar que quizás una adolescente podría estar diciendo la verdad. Es hacia el personal del centro de salud mental que reforzó ciegamente las mentiras de mi madre en lugar de cuestionarlas. Y, por supuesto, es hacia mi padre, que eligió el camino fácil, que decidió que era más sencillo creer que yo estaba mentalmente enferma que realmente escucharme. No fue solo una traición. Fue un sistema entero de personas en las que debería haber podido confiar, y todas me fallaron a la vez. Muchos preguntaron si podría emprender acciones legales contra el centro de salud mental. Esa idea había cruzado mi mente antes, pero escuchar a tantos de vosotros mencionarlo me hizo investigarlo seriamente. Consulté con un abogado especializado en negligencia médica, y desgraciadamente la respuesta no fue la que esperaba. Legalmente, probar negligencia sería casi imposible. El centro siguió todos los protocolos estándar basados en la información que les proporcionaron, es decir, basados en lo que mis padres les dijeron. Sobre el papel, no actuaron con malicia. Solo estaban haciendo su trabajo, aunque su trabajo implicara reforzar una mentira que destrozó mi vida. Y legalmente, incluso si hubiera algo, el plazo de prescripción probablemente ya ha pasado. Básicamente, tengo que vivir con el hecho de que lo que me ocurrió estuvo profundamente mal, pero no hay manera real de hacer responsable a nadie por ello. Es frustrante. Pero a estas alturas, solo estoy tratando de averiguar cómo seguir adelante. Y luego está mi hermana. Me envió un correo hoy, un largo mensaje lleno de disculpas y remordimiento. Dice que se siente completamente perdida ahora que conoce la verdad, como si todo lo que creía saber sobre nuestra familia hubiera sido volcado. Admitió que creyó todo lo que nuestra madre le dijo, y que nunca se molestó en cuestionarlo. Y ahora, sabiendo que ha pasado todos estos años odiándome por algo que no era cierto, no sabe cómo procesarlo. Y simplemente no sé qué hacer con eso. No he respondido todavía porque, honestamente, no sé cómo. ¿Cómo empiezas siquiera a reconstruir una relación que fue destrozada por una mentira tan descomunal? Esto no fue solo un simple malentendido. No fue alguna discusión trivial entre hermanas que se descontroló. Fueron 10 años de ella creyendo que yo era una persona celosa y rencorosa que intentó destruir nuestra familia sin motivo. No solo se distanció. Me odiaba. Me bloqueó. Me eliminó de su vida por completo y ahora, de repente, quiere hablar. Quisiera poder decir que sé lo que quiero, pero no lo sé. Una parte de mí siente que debería estar abierta a una reconciliación. Que ella fue tan víctima de las mentiras de nuestra madre como yo. Pero otra parte no puede olvidar con qué facilidad me desechó, y lo poco que luchó por mí, con qué rapidez creyó lo peor de mí sin siquiera intentar escuchar mi versión. No es que quiera guardar rencor, simplemente no sé si puedo confiar en ella. No sé si estoy preparada para abrir esa puerta de nuevo, para arriesgarme a ser herida otra vez. Así que por ahora,
Solo estoy asimilando todo esto, tratando de averiguar qué se siente correcto porque después de todo lo que he pasado, me niego a dejar que alguien me presione para perdonar u olvidar antes de estar preparada. Actualización 2. Las cosas han escalado más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. Hace solo 2 días, mi madre apareció en mi apartamento completamente sin avisar. Hasta hoy, sigo sin saber cómo consiguió mi dirección. En cuanto abrí la puerta, supe que la situación iba a ser terrible. Parecía un desastre, llorando, temblando, alternando entre suplicar perdón y culparme por todo lo ocurrido. En un momento estaba sollozando sobre cuánto lamentaba todo, y al siguiente estaba furiosa, diciendo que yo había destruido nuestra familia. Tuvo la desfachatez de decirme que si solo hubiera mantenido la boca cerrada todos esos años atrás, todo habría estado bien. Como si yo fuera el problema. No su infidelidad, no los años de mentiras, no el hecho de que manipuló y sometió a gaslighting a su propia hija. No. En su mente, todo se derrumbó porque me negué a mirar hacia otro lado. El nivel de autoengaño era increíble. Intenté mantener la calma aunque cada fibra de mi ser quería gritar. Le dije que necesitaba marcharse, que no iba a seguir su juego, que no tenía nada que decirle, pero no se iba. Simplemente continuaba, llorando, gritando, agarrándome del brazo cuando intentaba alejarme. Podía sentir cómo me bloqueaba emocionalmente, entrando en modo supervivencia, solo tratando de sacarla de mi espacio. Pero sin importar lo que dijera, se negaba a escuchar. Se puso tan mal que no tuve otra opción que llamar a seguridad. Eso fue lo único que finalmente la hizo marcharse. Cuando la escoltaron físicamente porque aún se negaba a irse por su cuenta, incluso mientras se la llevaban, seguía gritando que yo estaba arruinándolo todo, que le estaba dando la espalda a mi propia madre, como si ella no me hubiera hecho exactamente eso años atrás. Después, estaba temblando tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Pero sabía que tenía que llamar a mi padre, no para reconciliarme, solo para decirle que la mantuviera alejada de mí. No iba a permitir que esto se convirtiera en un patrón donde ella simplemente apareciera cuando quisiera, e intentara forzar su regreso a mi vida. Pensé que eso iba a ser lo peor, pero entonces mi padre dijo algo que me hizo sentir físicamente enferma. Al parecer, algunos miembros de la familia extendida lo sabían. Habían notado la forma en que mi madre y su compañero de trabajo actuaban el uno con el otro. Tenían sospechas, igual que yo. Vieron las mismas cosas que yo vi y, sin embargo, en lugar de decir algo, en lugar de intervenir o incluso solo preguntar si yo estaba bien, decidieron quedarse callados. Querían mantener la paz. No querían destruir la familia. Dejemos que eso cale. Estas son las mismas personas que estuvieron presentes mientras me tachaban de mentirosa. Las mismas personas que no tuvieron problema en verme ser enviada lejos, medicada, manipulada psicológicamente y completamente separada de mi propia familia. Sabían que algo no estaba bien, pero aún así dejaron que sucediera, todo porque no querían causar problemas. Ni siquiera sé cómo procesar eso. La idea de que estaba sufriendo sola, que estaba gritando la verdad al vacío mientras personas que podrían haberme ayudado simplemente decidieron no hacerlo, es demasiado. En este momento, he decidido tomarme una excedencia en el trabajo. Sinceramente no esperaba que mi jefe fuera tan comprensivo, pero lo ha sido, y estoy más que agradecida por ello. Necesito tiempo, tiempo para pensar, tiempo para respirar, tiempo para no sentir como si tuviera que estar constantemente mirando por encima del hombro, esperando a que mi madre aparezca de nuevo. Ahora mismo, me estoy quedando con una amiga. Necesito espacio y distancia, un lugar donde no sienta que mi pasado va a aparecer en mi puerta en cualquier momento. Y ya he contactado con un abogado sobre obtener una orden de alejamiento contra mi madre. Porque esto no ha terminado. Y me niego a dejar que ella siga intentando controlar mi vida. Actualización 3. No planeaba compartir otra actualización tan pronto, pero acaba de ocurrir algo enorme, y siento que necesito desahogarme. De la nada, el padre biológico de mi hermana, el antiguo compañero de trabajo de mi madre, se ha puesto en contacto, pero no directamente. Hizo que su abogado nos contactara, lo que ya encendió todas mis alarmas. Y aquí está la parte que me dejó completamente desconcertada. Quiere compensarnos económicamente. Está ofreciendo pagar terapia tanto para mí como para mi hermana. Y además, está hablando de establecer un fideicomiso para cubrir lo que habrían sido mis gastos universitarios más intereses. Es mucho dinero. Pero por supuesto, no acaba ahí. También afirma que mi madre le dijo que yo sabía sobre su aventura en aquella época, y que estaba totalmente de acuerdo con ella, lo cual es una locura. Solo otra de sus mentiras, otra pieza de la historia falsa que construyó para asegurarse de que todo permaneciera bajo su control. Ahora dice que se siente culpable. Culpable por creerle, culpable por quedarse de brazos cruzados mientras mi vida se hacía añicos. Culpable por no intervenir cuando supo que acabé en el hospital.
Y ahora quiere hacer algo al respecto, como si lanzar dinero a la situación pudiera deshacer todo lo ocurrido. Mi padre está absolutamente furioso por esto. Piensa que este tipo no tiene derecho a aparecer de repente y actuar como si estuviera arreglando las cosas con un cheque sustancioso. Para él, esto no es generosidad. Es una bofetada en la cara, como si estuviera tratando de comprar el perdón o borrar el pasado con dinero. Mi hermana, por otro lado, está completamente desestabilizada. Es como si toda su identidad hubiera sido arrancada de golpe. Está cuestionándolo todo, tratando de reconstruir qué partes de su vida eran reales y cuáles eran solo mentiras contadas para mantener oculta la verdad. Y en medio de todo esto, mi madre está empeorando las cosas. Ahora está amenazando con prolongar el divorcio y hacerlo lo más doloroso posible si mi padre se atreve a dejarme aceptar cualquier dinero de su examante. Simplemente tiene que mantener el control sobre todo, incluso ahora. Y yo estoy atrapada. Atrapada en medio de un lío que sigue creciendo sin importar cuánto desee simplemente ponerle fin. Parte de mí quiere simplemente aceptar el dinero y desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo esto. Pero hay esa sensación persistente, esa voz en el fondo de mi cabeza diciéndome que aceptarlo me convertiría en cómplice del encubrimiento. Como si solo les estuviera permitiendo arrojar dinero al problema para hacerlo desaparecer, para fingir que nada de esto sucedió. Y no sé si podría vivir con eso. Mi terapeuta me aconsejó que me tomara mi tiempo y considerara todas las opciones antes de tomar cualquier decisión. Pero parece imposible cuando todo avanza tan rápido. Cada vez que creo que estoy empezando a entender las cosas, cae otra bomba y vuelvo al punto de partida. Es agotador. Es como si ni siquiera pudiera respirar antes de que la siguiente ola de drama me golpee. Solo quiero paz. Solo quiero sanar. Pero ¿cómo se supone que voy a hacerlo cuando cada día trae algo nuevo que enfrentar? En este momento me siento completamente dividida. Una gran parte de mí quiere cortar con todos, simplemente alejarme de todo. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades, nada. Simplemente dejar todo atrás y construir una vida donde nada de esto me persiga. Pero luego está la culpa, la parte de mí que siente que estaría abandonando a mi hermana justo cuando finalmente está descubriendo la verdad. La parte de mí que de alguna manera lamentaría renunciar completamente a mi padre. No sé si hay alguna manera de arreglar realmente las cosas con ellos después de todo lo sucedido. Pero tampoco sé si puedo simplemente no intentarlo. Y luego está el dinero. ¿Lo acepto? ¿Lo uso para construirme un futuro mejor? ¿O solo empeoraría todo? Me haría sentir como si los hubiera dejado comprarme, como si hubiera puesto precio a mi sufrimiento. No tengo ni idea de cuál es la opción correcta. No importa cómo lo mire, todas las alternativas parecen equivocadas. Escribir todo esto debería estar ayudándome, pero honestamente, solo me hace sentir más perdida. Pensé que tal vez exponerlo todo me daría algo de claridad, pero en su lugar solo siento que me hundo más profundamente en este caos. No sé qué hacer, ni siquiera sé por dónde empezar. Actualización 4. Hola a todos, solo quería informaros sobre todo lo que ha estado ocurriendo. Después de muchas deliberaciones, finalmente decidí aceptar la ayuda financiera del antiguo compañero de trabajo de mi madre, el padre biológico de mi hermana. No fue una decisión fácil, y le di vueltas más veces de las que puedo contar, pero al final, decidí que necesitaba hacer lo que era mejor para mí sin importar lo que nadie más pensara. Hablé con un abogado, afortunadamente, el padre de una amiga pudo ayudarme con eso, y nos estamos asegurando de que todo se haga correctamente. Todo está siendo documentado, todo legal, sin condiciones. Esto no se trata de hacer las paces con el pasado o perdonar a nadie, se trata únicamente de asegurarme un futuro que nunca realmente tuve la oportunidad de tener. Como era de esperar, mis padres perdieron completamente los papeles. Mi padre ha estado bombardeándome con mensajes diciendo que he roto la familia, y que nunca debería haber aceptado ayuda de alguien que, en sus palabras, es básicamente un extraño. Es como si prefiriera verme luchar que aceptar cualquier cosa de este hombre, aunque mi propio padre nunca movió un dedo para ayudarme cuando más lo necesitaba. Y luego está mi madre. Su reacción ha sido exactamente la previsible. Ha estado fuera de sí, no solo conmigo, sino también con él. Y sinceramente, incluso él está harto de ella a estas alturas. Después de todo lo ocurrido, finalmente ha tenido suficiente. Le dijo directamente que no quería seguir con ella. No sé por qué eso me sorprendió, pero lo hizo. Supongo que incluso las personas que la han tolerado eventualmente se cansan del caos que genera. Mi hermana todavía está luchando por encontrar su lugar en todo esto, pero en este punto, simplemente no puedo seguir centrándome en las emociones de otras personas cuando apenas puedo controlar las mías. He pasado por demasiado y por primera vez siento que tengo la oportunidad de dar un paso atrás y realmente pensar en mí misma. Pasé tantos años intentando ser escuchada,
intentando que me creyeran, e intentando arreglar cosas que nunca fueron mi responsabilidad, pero ahora no le debo nada a nadie, ni a mi padre, ni a mi madre, ni siquiera a mi hermana. Si ella quiere arreglar las cosas, depende de ella. Simplemente ya no puedo cargar con ese peso. Todavía no tengo todo resuelto, pero quería dar las gracias a todos los que me habéis apoyado. Los mensajes de ánimo, las palabras amables, realmente significan más de lo que puedo expresar, y aunque las cosas siguen siendo complicadas, ayuda a saber que hay personas respaldándome.